Ok, nosotros vamos a hablar sobre los modelos psicodinámicos de la personalidad. Los integrantes son Naomi Concepción, Joel Saldaña, Jocelyn Saldaña, Charik González, Catherine Jurado y Kaylee Morales. Ok, la personalidad es el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de una persona que persiste a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. El modelo freudiano psicodinámico se basa en un número reducido de principios fundamentales, entre los que se encuentra el determinismo psíquico, es decir, la creencia de que la conducta no ocurre al azar y que los supuestos accidentes aparecen de acuerdo con causas identificables que pueden estar manifiestas o latentes. Además de que los patrones de conducta del individuo se derivan de una continua lucha entre su deseo de satisfacer sus instintos sexuales y agresivos innatos y de la necesidad de considerar exigencias, normas y realidades del mundo externo. Freud consideraba a la mente humana como una especie de arena en donde lo que la persona desea hacer, es decir, el instinto, lucha constantemente con lo que puede o debe hacer, es decir, la razón y la moral, para buscar una solución que puede llegar a ser a veces dolorosa. Ok, yo le voy a estar hablando acerca de lo que son las estructuras de la personalidad y la teoría psicodinámica de la personalidad. Para Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, nuestra personalidad está arraigada en lo que es la dinámica del inconsciente, constituido por todas las ideas, pensamientos y sentimientos de los que normalmente no tenemos conciencia. Freud identificó los instintos sexuales y agresivos como los principales pulsiones inconscientes, los cuales determinan lo que es la conducta humana. En cuanto a las estructuras de la personalidad, este psicoanalista también encontró que estaba compuesta por tres estructuras. Una, el ello, que es la única estructura de la personalidad que está presente al nacer y opera en el inconsciente de acuerdo con el principio del placer, pues trata de obtener placer inmediato y de evitar el dolor. El yo, que es el vínculo del ello con el mundo real y controla todas las actividades de pensamiento y razonamiento consciente y opera de acuerdo con el principio de realidad. Trata de postergar también la satisfacción de los deseos del ello hasta que puedan satisfacerse de manera segura y efectiva con el mundo real. Y el super yo, el cual actúa como un guardián moral o conciencia de la persona y le ayuda a funcionar en la sociedad. También compara las acciones del yo con un yo ideal de perfección. Yo les estaré hablando de los mecanismos de defensa. En opinión de Freud, cuando el yo es incapaz de controlar los impulsos del ello, de forma que sea aceptable para el superyo, se experimenta ansiedad y se recurre al uso de mecanismos de defensa para reducir la incomodidad causada por la ansiedad. Entonces existen técnicas de autoengaño para reducir la ansiedad que incluyen la negación, que consiste en rehusarse a reconocer una realidad dolorosa o amenazante. Un ejemplo es el caso del duelo. Esta es la primera fase de este proceso emocional que atraviesan las personas ante una pérdida. En este caso, la negación sirve para no asimilar qué ha ocurrido, evitar aceptar el suceso y de nuevo no conectar con el dolor. Luego tenemos la represión, que permite excluir de la conciencia los pensamientos incómodos. Un ejemplo es que un niño vive un recuerdo traumático en la infancia y lo reprime de manera que con el paso de los años llega a olvidarlo y así evita afrontarse a esa vivencia. También tenemos lo que es la proyección, que consiste en atribuir a otros los propios motivos o sentimientos reprimidos. Un ejemplo muy frecuente es regañar a los hijos por comportamientos que los padres hacen. Tenemos la identificación, mediante la cual se adoptan las características de alguien más para evitar sentirse incompetente. Por ejemplo, en la adolescencia se adoptan conductas de personajes del espectáculo o del deporte que se idealizan y se copian para asumir todas sus virtudes y de esta manera compensar las propias carencias. También tenemos la regresión, que implica volver a las conductas y las defensas infantiles. Un ejemplo muy típico es el niño que vuelve a mojar la cama después de tener un hermano o de que sus padres se separen. Y por último tenemos la intelectualización, que permite distanciarse de los problemas estresantes pensando
en ello de manera abstracta. O sea, las personas crean una etiqueta para no afrontar un suceso. Por ejemplo, cuando no se quiere hablar sobre un problema de la relación, puede surgir experiencias como las cosas no van bien, a pesar de que no se diga qué es lo que no va bien. Líbido. Freud llamó líbido a la energía generada por el instinto sexual. Conforme el bebé va madurando, su líbido se concentra en diferentes partes sensibles del cuerpo. Una fijación ocurre si se priva del placer o bien se permite que el niño experimente demasiado placer de la parte del cuerpo que domina. Una de las 5 etapas del desarrollo, ya sea oral, anal, fálica, lactancia y lo que es la genital. Complejos de Hípido y Electra. Se denomina complejo de Épido o Electra a la fuente de apego hacia el padre del sexo opuesto. Celos al padre del mismo sexo. Ambos complejos se desarrollan durante la etapa fálica. Carl Jung creía que el inconsciente consta de 2 componentes distintos. El inconsciente personal, que contiene los pensamientos reprimidos, experiencias olvidadas e ideas no desarrolladas. Del individuo, y el inconsciente colectivo, un río subterráneo de memorias y patrones de conducta que fluye hacia nosotros de generaciones previas. Yo les voy a hablar sobre los arquetipos. A lo largo de milenios, la mente humana ha desarrollado ciertas formas de pensamiento llamado arquetipos, las cuales dan lugar a imágenes mentales o representaciones mitológicas. La persona, uno de los muchos arquetipos descritos por Jung, es la parte de nuestra personalidad por la cual somos conocidos por los demás, como una máscara que nos ponemos para presentarnos ante el público. Otros 2 arquetipos importantes son el ánima, que es la expresión de rasgos femeninos en un hombre, y el ánimo, que es la expresión de rasgos masculinos en una mujer. Los extrovertidos versus los introvertidos. Jung también creía que la gente, por lo general, exhibe una de 2 actitudes hacia el mundo. Los extrovertidos se interesan en las otras personas y en el mundo en general, mientras que los introvertidos interesan más en su propio mundo privado. Jung dividió además a las personas en individuos racionales que regulan su conducta mediante el pensamiento y el sentimiento, e individuos irracionales que basan sus acciones en percepciones. Alfred Adler creía que la gente posee motivos positivos innatos y se esfuerza por alcanzar la percepción personal y social. Originalmente propuso que el principal modelador de la personalidad es la compensación, el intento del individuo por superar las debilidades físicas reales. Más tarde modificó su teoría para destacar la importancia de los sentimientos de inferioridad. Se dice que la gente tiene un complejo de inferioridad cuando se fija tanto en sus sentimientos de inferioridad que se queda paralizada por ellos. Todavía después, Adler concluyó que los esfuerzos por alcanzar la superioridad y perfección, tanto en la vida propia como en la sociedad en que uno vive, son cruciales para el desarrollo de la personalidad. Karen Horney. Para Horney, la reacción de una persona a los peligros o amenazas reales o imaginarias a la que definió como ansiedad es una fuerza motivadora más fuerte que la pulsión sexual o líbido. Creía que existían varias tendencias neuróticas o estrategias que la gente usaba para afrontar los problemas emocionales y que estas estrategias se reflejan en el tipo de personalidad. El tipo sumiso de personalidad, cuya estrategia es acercarse a los demás; el tipo de agresión de personalidad, cuya estrategia consiste en atacar a los demás; y el tipo de despejo, cuya estrategia implica alejarse de los demás. Horney enfatizó que muchos de los rasgos de la personalidad que distinguen a las mujeres de los hombres son determinados por la cultura y no por la anatomía. Erik Erikson. Para Erikson, la calidad de la relación entre padre e hijo influye en el desarrollo de la personalidad, pues contribuye a determinar si el niño se siente competente y valioso
y si es capaz de formar un sentido seguro de identidad. Erickson creía que la personalidad se desarrolla a lo largo de la vida, en ocho etapas de la vida. Confianza frente a la desconfianza, autonomía frente a la vergüenza y duda, iniciativa frente a culpa, laborosidad frente a inferioridad, identidad frente a confusión de roles, intimidad frente a aislamientos, generatividad frente a estancamientos e integridad frente a desesperación. El éxito en cada etapa depende de si los ajustes en las etapas previas fueron exitosos. En cuanto a lo que es la teoría psicodinámica de la personalidad, de acuerdo con el Sigmund Freud, la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. El concepto de conducta de esta orientación es de vital importancia porque permite entender la personalidad, y es por eso que Pervin y Jung plantean que el punto de vista estructural que el psicoanalista antes mencionó es una buena manera de abordar este tema. Y según la idea antes expuesta, la persona posee tres estructuras que aparecen desde el desarrollo de la vida, como ya lo mencioné anteriormente. Una de estas vendría siendo lo que lo que corresponde al denominado ello, y es la única estructura que se encuentra desde lo que es el nacimiento. También es de vital importancia, ya que se encuentra cuando uno está totalmente inconsciente. También permite al niño satisfacer sus deseos con el fin de evitar lo que es entonces el dolor. En esta etapa, el niño tiene dos maneras de obtener placer. Una de ellas vendría siendo lo que son las acciones reflejas y otra a través de lo que son las fantasías. Otra de las estructuras de la teoría psicodinámica de la personalidad es que la estructura planteada por Freud en 1967 es el que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, que busca satisfacer los deseos de ello en el mundo externo. Se diferencia de este que en el lugar de actuar de acuerdo con el principio del placer, que es la satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de realidad. Por medio del razonamiento inteligente, el yo busca demorar la satisfacción de los deseos de ello, hasta que se puede garantizar la gratificación de la manera más segura posible. Cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca la satisfacción de deseos, sino que empieza a entrar en juego el componente moral, lo cual se ha denominado super. Otra estructura es que éste cumple las veces de guardián moral, entonces tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas por Pervin y Jung en 1998. Teniendo en cuenta lo anterior, Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Morris y Maisto en 2005. Las etapas psicosexuales son 5 y las vivencias en cada una de ellas se dan cuenta de un posible perfil de personalidad. A continuación se presenta cada una de estas etapas. Ok, primeramente la etapa oral. Este periodo comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracteriza básicamente porque el niño obtiene placer a través de succionar el pecho de la madre y masticar los alimentos meses más tarde. Los niños que obtienen buena gratificación durante esta etapa tienden a ser adultos optimistas, crédulos y confiables, mientras que los que no son satisfactoriamente gratificados tienden a ser pesimistas, sarcásticos, discutidores y hostiles. Otra etapa es la etapa anal. Comprende de los 18 meses a los 3 años aproximadamente. En esta etapa, el placer del niño está centrado en el ano y experimenta a partir de la expulsión y retención de heces fecales. Se cree que los hijos de padres estrictos en el entrenamiento de control de esfínteres tienden a ser autodestructivos, obstinados, mezquinos y excesivamente ordenados durante la edad adulta. Etapa fálica. Esta comprende de los 3 a 6 años. Esta es una etapa muy importante porque es el momento en que los niños empiezan a descubrir sus genitales.
Entonces se apegan mucho más al progenitor del sexo contrario, mientras que experimentan sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. De no darse una adecuada identificación con los progenitores, se forma lo que en los niños se conoce como complejo de Edipo. Este es un complejo de sentimientos inconscientes adquiridos por experiencias vividas en la infancia, que influyen sobre la personalidad. En las niñas el complejo de Electra, que es un complejo por el que una mujer durante su niñez manifiesta amor por su padre y rivalidad hacia su madre. Entonces, las personas que no reciben suficiente gratificación durante esta etapa tienden a mostrarse como egoístas, vanidosos, con baja autoestima, tímidos y con sentimientos de minusvalía durante la edad adulta. Luego tenemos la etapa de latencia, que estaba de los 6 hasta los 12 o 13 años. Freud creía que en esta etapa el interés por el sexo disminuye y los niños pueden ser niños del mismo sexo, sin experimentar ninguna dificultad. Pero finalmente, de los 13 años en adelante, Freud describe la etapa genital, momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Las personas que logran abordar satisfactoriamente esta etapa desarrollan un muy buen sentido de responsabilidad y preocupación por los demás. Según el enfoque dinámico de la personalidad, de manera de evaluar dicho fenómeno, involucra estrategias como las técnicas de manchas o tintas o técnicas gráficas, técnicas verbales, recuerdos autobiográficos y técnicas de ejecución. Entre las técnicas de manchas se encuentra la prueba proyectiva de Rorschach y la técnica de mancha de tinta de Holtzman. Y Rorschach deriva del nombre de su autor llamado Ernest Rorschach. Esta releva percepciones, emociones, pensamientos, impulsos inconscientes acerca del mundo exterior. Consiste en una serie de 10 láminas que contienen manchas a las cuales la persona debe hacer una interpretación, comunicando lo que piensa que representan. Adicional esto, el examinador debe llevar un registro de tiempo que tarda la persona en responder, la localización, los determinantes, la calidad o el nivel de la forma de la respuesta. Aunque esta prueba no posee fiabilidad y validez, está mucho más dirigida a la organización cognitiva del individuo. El HIT fue diseñado como base del Rorschach con el fin de eliminar las deficiencias técnicas de los primeros instrumentos. La técnica HIT proporciona 2 series paralelas de 45 tarjetas, cada una donde las personas deben dar una sola respuesta. Incluyen muchas variables presentes y adicional otras como ansiedad y hostilidad. De acuerdo con las técnicas pictoriacas o gráficas, se encuentran algunas como el test de apercepción temática, que evalúa la personalidad a partir de 19 tarjetas que contienen dibujos no definidos en blanco y negro, más una tarjeta en blanco que se le pide al examinado que elabore una historia de acuerdo con el dibujo. Para la tarjeta blanca se le pide que imagine algún dibujo que lo describa y que cuente una historia al respecto. La técnica verbal hace especial énfasis en la asociación de palabras o en completar frases. El recuerdo autobiográfico hacen especial énfasis en que la persona recuerde eventos tempranos de su vida, y las técnicas de ejecución hace referencia al uso de dibujos, del juego y juguetes para interpretación de las personas. A modo de conclusión, podremos decir que las teorías psicodinámicas han tenido un profundo impacto en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás, así como en las artes. Aunque algunas teorías de Freud han sido criticadas como poco científicas y ligadas a la cultura. En especial relativas a la envidia, el pene en las mujeres y los complejos de Edipo y Electra. Alguna evidencia experimental apoya la existencia del inconsciente. Pero esas investigaciones no muestran un vínculo claro entre los procesos inconscientes y la personalidad. Como terapia, el psicoanálisis ha demostrado ser benéfico en algunos casos, pero no más que otras terapias.